Buenos días, mi nombre es Jenny Díaz Ramírez, soy profesora del Tecnológico de Monterrey del Departamento de Ingeniería Industrial y pertenezco al grupo de investigación de Smart Supply Chain and Logistics. En esta oportunidad voy a compartirles un poquito uno de los proyectos que tenemos en el marco de las opciones de soluciones para los problemas de movilidad inteligente. Estos proyectos que voy a presentar han sido elaborados en colaboración entre la Universidad de Monterrey, el Tecnológico de Monterrey y el Grupo de Investigación de Relieve. Antes de entrar en materia del proyecto en particular que les quiero comentar, nada más para ponerlos en contexto, hemos estado trabajando alrededor de estrategias de eficiencia energética relacionadas con los vehículos. E identificamos que podemos estar trabajando en el diseño de los vehículos desde el punto de vista más mecánico, mecatrónico, eléctrico, robótico, o desde el punto de vista del uso del vehículo. Y ahí entramos los ingenieros industriales y los que manejamos la operación de flotas de vehículos. Alrededor de todas las estrategias, nos estamos apoyando muchísimo con el uso de tecnologías de información. Estoy segura que estas dos gráficas las han visto probablemente en otras presentaciones relacionadas con los proyectos de movilidad del Tecnológico de Monterrey. En particular, voy a hablarles dentro de las estrategias de cómo podemos integrar vehículos eléctricos livianos, extremadamente livianos, hablando en particular de bicicletas eléctricas y de triciclos eléctricos en la distribución urbana de última milla. Y de eso se trata el proyecto del cual les quiero hablar hoy. Ese proyecto es uno de los proyectos recientes que hemos venido desarrollando, utilizando, entre otras enfocadas a utilizar a las universidades como distritos eh, ejemplo, en donde bajo condiciones controladas podemos identificar los beneficios potenciales de aplicar estas estrategias de movilidad en la ciudad. El proyecto del cual les voy a hablar fue desarrollado por un equipo conformado por alumnos de la Universidad de Monterrey, con información muy importante suministrada por la organización Lógica en Bogotá, Colombia, y investigadores del grupo de relieve del Tecnológico de Monterrey. El, el proceso que se siguió fue el proceso estándar de la metodología de investigación. Hicimos un énfasis primero en la revisión sistemática para entender bien cómo abordar el problema, y en la experimentación utilizamos herramientas de investigación de operaciones y de diseño de experimentos para llegar finalmente a las conclusiones. El problema que nos compete está básicamente relacionado con, a ver si esto se sube, sí, con la ciudad de Bogotá. La empresa Lógica realizó un piloto en el 2020 en el cual convenció a varias de las empresas amigas de explorar opciones de reemplazo de vehículos para distribución de carga urbana por bicicletas eléctricas, para ver qué ocurría. Las grandes motivaciones son el interés obviamente, de bajar consumos y el uso de combustibles fósiles en el tema de distribución urbana, pero además también aprovechar la infraestructura vial de ciclovías que existe en Bogotá, bajar tráfico y mejorar sobre todo emisiones. Ahora, dentro de todas las dinámicas que le interesan a la empresa explorar, una de las primeras es cómo se comporta en términos, primero si es factible, ¿no? Hacer el reemplazo, y luego cómo beneficia eso en términos de costos, y luego viene el tema de seguridad, y después más allá de eso, los temas de cómo implementar políticas públicas que promuevan eh, y faciliten que las empresas hagan esa transición al uso de vehículos eléctricos pequeños, extremadamente livianos. Este piloto tuvo dos modelos de negocio, uno simulando cross collaborative docking y el otro con distribución individual. Participaron 4 compañías, usamos bicicletas eléctricas y triciclos eléctricos. Se llevó a cabo toda esta prueba piloto y medimos impacto social, costos, algunos indicadores de desempeño y de eficiencia organizacional. Eso los midió Lógica, y nosotros usamos toda esa información para lo siguiente. Estamos interesados en definir parámetros de operación bajo los cuales una compañía puede realmente desarrollar su operación de distribución de última milla con estos vehículos eléctricos, con el objetivo de reducir los costos logísticos involucrados en
en la distribución propiamente dicha y compararlos con lo que cuestan los vehículos tradicionales de carga, que en Bogotá son básicamente alimentados con diésel. Exploramos dos líneas de negocio que fueron las que mejor éxito tuvieron en el plan piloto de lógica, la cadena seca y la de paquetería. Y exploramos también relaciones con la infraestructura de bicirutas de Bogotá y también con la posición del depot, simulando la parte colaborativa o la parte de distribución con depot independiente. En nuestro ejercicio de revisión de literatura, hicimos un procedimiento formal. Dentro de ese procedimiento exploramos cómo se manejaban los costos, el tráfico, el medio ambiente, la infraestructura y qué tipo de modelos matemáticos se usaban en esta solución. No quiero entrar en detalles pero en esta tabla, pero básicamente tratamos de identificar qué sí se estudia, qué no se estudia, qué falta y cómo pudiéramos enfocar también el estudio. También revisamos qué tanto se enfocaban en los costos, si estaba suficientemente estudiado y si habían conclusiones coherentes acerca de eso y sobre los modelos de optimización. Básicamente se usan múltiples parámetros. De estos parámetros, muchos de ellos ya estaban identificados en la prueba piloto y en la información que teníamos disponible. Y entonces encontramos 3 papers que realmente se acercaban un poco a lo que queríamos estudiar. De esos papers, lo que también pudimos observar es que manejan tanto e-bikes como e-tribikes. Ninguno considera el tema de la infraestructura vial de ciclovías en sus ejercicios. Algunos consideraron las estaciones de carga como un elemento importante en la distribución, otros las estaciones de pick-up. Si usaban rutas predefinidas o parte de la solución era encontrar las rutas, en este caso 2 de 3 tenían rutas predefinidas, pero como la mayoría de los problemas logísticos, los clientes se representan en las gráficas que soportan los modelos matemáticos como nodos. Es decir, yo tengo identificados los clientes y mi pregunta es ¿a qué cliente visito de qué cliente? Y no responde la pregunta de por qué parte de la infraestructura vial me muevo. Pues con esto en mente, aprovechamos toda la información de lógica. Voy a pasar ligeramente, solo decir qué tipo de información teníamos. Teníamos qué tanto se entregó, demandas, peso de los paquetes, distancias manejadas, tiempos de distribución. Y esta resume a grandes rasgos los hallazgos de esa prueba piloto. Todo lo que está en verde es positivo, es bueno. Son números negativos, pero son buenos. Y básicamente me ayuda a mejorar costos de mantenimiento, me ayuda a mejorar costos de entregas, los costos del staff, disminuyo emisiones y pareciera que todo está bueno, excepto por un sistema de panadería que iba sin órdenes predeterminadas, sino que iba a vender en el transcurso del movimiento en la calle. Pero por lo demás, parecía que todo muy bien. Entonces, ¿cómo comencemos y cómo le decimos a la empresa, si más o menos estas son tus condiciones, te conviene, al menos en términos de costo, reemplazar vehículos de diésel por bicicletas mucho más pequeñas o por e-trikes, triciclos eléctricos eh, súper livianos para la distribución de la carga? Entonces, para eso propusimos un modelo matemático en la cual seleccionamos los parámetros, hicimos una conceptualización del modelo que les voy a explicar, un modelo de ruteo, mucha experimentación con diseño de experimentos y sensibilidad en el tema de demandas. Nuestro objetivo era minimizar costos, calculando la composición de la flota. ¿Qué tanta flota necesito? ¿De qué tipo de vehículos necesito? Y además, como parte de la solución, pues que me dijera por dónde deberían moverse los vehículos en la ciudad para satisfacer la necesidad de distribución de las empresas. En esta gráfica voy a tratar de explicar el concepto. No nos metimos con el tema del cross-docking, partimos de una ubicación de cross-docking y el punto es que cada nodo en la red representa una intersección de la malla vial. A la hora de hacer la implementación, pues hicimos una simplificación del mapa, pero esencialmente en cada uno de los nodos asignábamos la demanda de la cuadra, por decirlo así. Y al hacer eso, debemos permitir que varios vehículos pasen por los mismos nodos, que varios vehículos pasen por los mismos arcos, pero solo un vehículo recoja la demanda que corresponde. Y dependiendo del tipo de vehículo, van a haber vías habilitadas para cualquier tipo de vehículo y otras vías habilitadas únicamente para las e-bikes o e-trikes, que en este caso serían las bicirutas. Básicamente con eso en mente, pues hicimos un modelo en el cual
dijimos, los clientes pues son servidos por un vehículo, manejamos información de dimensiones promedio, de tiempos promedios con base en la prueba piloto de lógica, asumimos las mismas velocidades en promedio debido al tráfico y asumimos un incremento en velocidad en las bicicletas en momentos de congestión. em, y en general toda la información suministrada por la prueba piloto de lógica y la que no, pues la buscamos en referencias confiables. Pasando rápidamente por el modelo, básicamente los nodos representan estas intersecciones. Los vehículos, identificamos flotas irrestrictas, tamaño irrestricto en el número de bicicletas eléctricas, número de e-trikes eléctricos. Incluimos la opción de tener motocicletas, que es un modo muy usado en Bogotá, y número de camiones disponibles. Para efectos prácticos, cuando corrimos el modelo, manejamos estos límites como números muy, muy grandes para que fuera el modelo quien decidiera qué tipo de vehículo va a usar, dependiendo de lo que le ayude a minimizar los costos. Parámetros de cargas, de pesos, perdón, de distancias, de tiempos de servicio, tiempos de movimiento, energía máxima, las demandas por nodos, si podían o no los arcos ser conducidos o viajados por un vehículo en particular. Minimizamos costos total de operación, algunas variables de decisión que nos ayudan a determinar por dónde se mueve el vehículo, qué tipo de vehículo es, qué tanta carga tiene remanente y que nos ayuda a rastrear el orden de las visitas en la ruta. Construimos este modelo de optimización muy rápidamente, no voy a entrar en todos los detalles, pero al final lo que encontramos fue que aprovechamos la información también que teníamos y escogimos un área muy parecida a la que usaron en la prueba piloto. Hay una intersección importante en esta área que es de Bogotá. Aquí está un poquito mejor, más agrandada. 17 kilómetros al noreste de Bogotá, donde hay una presencia importante de ciclovías, donde realmente hay una ubicación, donde está la ubicación del depot que usó Lógica en su prueba piloto y usamos información por medio de la demanda existente de estas compañías que participaron en la piloto o al menos los parámetros importantes para hacer generación de demandas consistentes con esta información y simplificamos esta red. Todos estos datos salidos, sin entrar en mucho detalle de la prueba piloto, y finalmente hicimos un diseño de experimentos. Queríamos identificar qué tipo de estos parámetros operacionales clásicos realmente pueden tener un impacto en el costo de la distribución. Si la línea de negocio tiene algún impacto, si la velocidad promedio en la que se mueven los vehículos pudiera tener impacto, si el hecho de que Bogotá o una zona con mayor o menor presencia de bicirrutas pudiera tener impacto en los resultados, la densidad comercial que mide el volumen de la demanda que se mueve, de lo que se mueve, y la posición del depot que de alguna manera representa, si la hago centralizada, estoy asumiendo que es donde le conviene a la empresa en particular, y si la hago en la frontera de la zona de estudio, voy a asumir como el peor caso de donde comparto mi cross-docking point con otras empresas interesadas. Cuando estuvimos viendo qué significaba low y high niveles en la densidad comercial, nos dimos cuenta que son valores muy diferentes dependiendo de la línea de negocio y al final terminamos haciendo dos diseños de experimentos de 4 factores con 2 niveles, uno para dry chain y el otro para paquetería. Eso es lo que dice aquí. Pero además, leímos muchas variables de respuesta. Leímos qué tantas bicicletas eléctricas se activaban, qué tantos e-trikes se activaban, cuántas motos se activaban, cuántos camiones se activaban, además de parámetros, indicadores de desempeño, de costo, distancias promedios, tiempos promedios y qué porcentaje de bicirrutas realmente se usaban en las soluciones. Después de hacer algunos análisis, decidimos correr por 30 minutos los escenarios, aunque no necesariamente llegaran a su óptimo, pero corrimos muchos experimentos para evaluar los resultados. Esta gráfica resume en buena parte lo que ocurrió. Nosotros corrimos suponiendo límite indefinido muy grande de la disponibilidad de vehículos y luego volvimos a correr el mismo modelo quitando la opción de e-bikes y tree-bikes diciendo solamente con camiones vamos a correr. Y luego hicimos la comparación de los costos que pudieran, de los costos de ambas versiones. Y estos fueron los resultados. Cuando tengo la opción de usar bicicletas eléctricas o triciclos eléctricos, en promedio, en la cadena seca se puede llegar a ahorrar hasta 44% del costo de distribución,
mientras que en la parte de paquetería más del 50%. Esto obviamente condujo también al hacer la equivalencia en reducción de emisiones, pues a casi el 95% de reducción de emisiones a pasar de vehículos diésel a bicicletas eléctricas. Lo cual dice, por costos, parece que es una buena opción. Ahora, verificamos, esto 60, verificamos otras variables, las otras variables de desempeño y ¿qué encontramos? Cuando las demandas eran cada vez más grandes, la tendencia a usar eh, triciclos eléctricos aumentaba. Cuando estábamos manejando demandas pequeñitas, se usaban más las bicicletas eléctricas. Por definición, las e-trikes no usan las bicirrutas y las bicicletas eléctricas de vez en cuando usan las bicirrutas. Y finalmente que los comportamientos, aquí está la gráfica arriba de cadena seca y abajo de paquetería, pues los comportamientos eran sustancialmente diferentes. Entonces, como respuesta a esto, hay que analizar cada giro y a cada giro tiene su comportamiento particular. ¿Qué observamos también? Las motos nunca fueron usadas. ¿Qué factores resultaron relevantes? Los que están marcados en verde fueron los más relevantes. Y esto nos dice que la disponibilidad de bicicletas eléctricas prácticamente es irrelevante para la definición de los costos. Obviamente porque en Bogotá un triciclo eléctrico no está permitido cruzar en una bicirruta. Y muchas de las soluciones, o las soluciones, la mayor parte de los vehículos que terminó escogiendo eran triciclos eléctricos. Y densidad comercial, pues resultó ser de las más relevantes, de los factores más relevantes. Entonces, estas son las recomendaciones para este caso en particular, para situaciones similares a las de Bogotá, en donde mejor se comportan los resultados tanto en costos como en combinación de flota escogida. Y de ahí nos surgió la pregunta de qué pasaría si realmente un e-trike pudiera transitarse sobre una bicicleta eléctrica, sobre una bicirruta. Entonces, hay restricciones grandes sobre todo de dimensiones. Entonces, hicimos un análisis de redimensionamiento, de reducción de la capacidad de la e-trike, de manera que con sus dimensiones reduce su capacidad, pero ya tiene dimensiones permitidas para viajar en una bicirruta. Y volvemos a correr un experimento 2 a la 3. ¿Qué encontramos en general? Que obviamente, si ya la triciclo puede transitar en una bicirruta, pues el porcentaje de uso de las bicirrutas aumentó en ambos casos y el tiempo total también disminuyó, porque estamos asumiendo también que el tiempo en una bicirruta termina siendo ligeramente mayor que en una carretera o en una vía transitada también por vehículos por el tema de la congestión. Entonces, estos fueron las mejoras. Estos resultados que están aquí nos invitan a considerar un diseño mecánico y eléctrico de nuevas bicicletas que incrementen su capacidad al máximo, pero respondiendo a las restricciones de dimensionamiento para que puedan conducir en una bicirruta. Y el siguiente es uno de los resultados que creo que son más relevantes del estudio, y es que hicimos un análisis de qué pasaría si realmente tengo mayor demanda, cómo cambian los resultados del modelo en esa demanda y cómo cambia la composición de la flota que uso dependiendo del incremento en la demanda. Hicimos los análisis para ambos giros y con R cuadrados muy bonitos encontramos una relación de 22 paquetes diarios por bicicleta, por triciclo eléctrico, y 43 paquetes diarios para la de paquetería por triciclo eléctrico pueden reemplazar un camión. Los puntitos azules son el total de la flota y los puntitos naranjas son número de trucks, entonces, y los puntitos grises son el número de bicicletas. Entonces, si observan, de vez en cuando hay una solución que usa una bicicleta, no se volvieron a usar camiones, no se usaron motos en las soluciones, y si incrementaba el tamaño de la flota, realmente lo que incrementaba era el número de los triciclos eléctricos, que son el modo preferido, escogido en prácticamente todas las corridas de los modelos, de las versiones de modelo que corrimos, sugiriendo exactamente esos números. Por un camión diésel que usas en distribución de última milla en Bogotá, si eres de cadena seca, pudieras sacar ese camión de circulación para esa operación de entrega
y poner un triciclo eléctrico por cada 22 paquetes diarios que tengas que entregar. Ese es el mensaje que le estamos dando a las compañías como resultado del estudio. ¿Qué conclusiones en general obtuvimos? Podemos reducir el costo hasta el 50% haciendo el reemplazo. Los triciclos eléctricos son el modo dominante. No se recomienda para nada usar motocicletas bajo ninguno de los escenarios que se simularon. Encontramos estas tasas de conversión de camiones por e-trikes y evidentemente tuvimos beneficios en emisiones. ¿Qué otros aspectos? Ni la longitud de las rutas ni el tema de la carga resultó un problema en estos ejercicios porque las longitudes son lo suficientemente cortas para que físicamente, factiblemente una persona cualquiera pueda conducirlas en un triciclo eléctrico, no son demasiado largas. No hubo ningún caso con necesidad de horas extras ni nada de ese tipo de problemas de longitud de rutas. De hecho, resultaron alrededor de 4 horas la longitud de las rutas. Y la operación diaria que tenían que hacer estos triciclos con una carga de bicicleta era más que suficiente para desarrollarlas. Entonces, todo el tema de carga pues se realiza en horas no operativas o en horas de la noche, por lo que el tema de tener opciones de carga durante el ruteo no se hizo necesario. Y en el tema de modelación, estaba restringido el modelo a que asociaba una ruta por vehículo, lo cual se puede quitar como supuesto. Hicimos algunas simplificaciones de los datos para que pudieran adaptarse al modelo, pero en general la información de ahorita que obtuvimos nos invita a considerar muy seriamente el hecho de incentivar el desarrollo de políticas públicas que ayuden a que las empresas conviertan o traduzcan o cambien sus vehículos, camiones pesados o medio pesados que usan en distribución de última milla por vehículos eléctricos de menores dimensiones. Y yo creo que aquí termino. Para quien esté interesado, hicimos 3 publicaciones de este ejercicio. Una publicación relacionada con toda la revisión sistemática de literatura asociada al uso de este tipo de vehículos en modelos de logística de última milla. Hicimos el ejercicio que les acabo de contar, se publicó en un congreso y la integración de los modelos matemáticos con todo el ejercicio completo se publicó en la revista Transportation Research Part D en el 2023. 24. Y eso es todo lo que tenía. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Jenny Díaz. Aquí tienen al lado mi correo por si desean mayor información. Y encantada de seguir discutiendo estos temas de transición a la movilidad eléctrica y a la mejora de la movilidad urbana en nuestras ciudades. Gracias. Hasta luego.